muchas cuestiones casi de la historia, y la historia muy reciente. Durante 12 años nos hicieron creer a través de un relato que la historia había comenzado en el 2003. Pareciera que aquellos que se creyeron ese relato creen que la historia terminó el 9 de diciembre del 2015 y ahora comenzó otra historia. Y se olvidan, obviamente, de todo lo que pasó durante esos 12 años, que claramente, y cada vez se confirma más, hubo un proyecto de poder en la República Argentina que no solo generó ese famoso capitalismo de amigos del que tanto se habló y que hoy sale a la luz con los casos como el de José López, que no voy a volver porque ya lo hemos debatido, sino que también generó lo que podríamos llamar un federalismo de amigos, un gobierno nacional que invirtió la masa coparticipable y llegó a coparticipar nada más que el 25% del total de lo recaudado por la nación, lo que claramente perjudicó a las provincias y a los municipios. De esto pareciera que algunos no se acuerdan que pasó durante los 12 años de la famosa década ganada. Y esto obviamente repercutió negativamente en las finanzas provinciales, que tenían que rendir genuflexión ante el gobierno nacional para que se le enviaran recursos para obras determinadas que no solo las decidía la nación, como las famosas plazas que se refaccionaron en la provincia de Misiones y en otras, y tantas otras obras que ahora nos enteramos porque los responsables de esas obras lo dicen, algunos inclusive atajándose de responsabilidades que puedan tener, que los recursos no vinieron o no vinieron de forma completa. Los manejaba López a esos recursos. José López, este que fue encontrado en el convento de las Carmelitas tratando de esconder dinero. No se dice que la obra pública ya venía paralizada desde octubre, lo dijo el mismo presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, del IPRODA, el ingeniero Santiago Ros. Él fue el que dijo que desde octubre ya no se recibía plata para pagar las obras que llevaba adelante el IPRODA. Y ahora resulta que el responsable es el nuevo gobierno, que tiene que arreglar todos esos desaguisados que se venían haciendo desde el gobierno nacional. La verdad que pareciera que ignoramos ciertas cosas que sucedieron en nuestro país. La detracción de ese 15% a las provincias de la coparticipación para solventar el ANSES cuando se privatizaron bajo un gobierno peronista las jubilaciones en este país, debió dejarse de hacer cuando volvieron las jubilaciones al Estado durante el gobierno kirchnerista. Pero no se hizo. Y solo 3 provincias reclamaron judicialmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que les devolvieran ese 15%. Córdoba, Santa Fe y San Luis. Y es bueno recordar que es cierto que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que fue dictado pocos días antes del recambio de gobierno el 10 de diciembre del 2015. Y también es bueno recordar que la presidente, que ocupó 8 años ese cargo, se negó sistemáticamente a devolverle a las provincias ese monto que le habían detraído de la coparticipación
cuando se produjo la privatización de las jubilaciones, bajo un gobierno peronista, reitero. Obviamente que devolver de la forma en que ese decreto de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner establecía, significaba lisa y llanamente el desfinanciamiento del Estado Nacional que venía funcionando bajo un esquema de recursos que había que responder de parte del nuevo gobierno. Esto obligó, obviamente, al presidente de la Nación, Mauricio Macri, a derogar ese decreto firmado irresponsablemente por la presidenta que se negó durante 8 años a devolver ese dinero a las provincias y llevó a que el gobierno nacional tuviera que negociar, pero tuviera en el buen sentido, con las provincias, cómo iba a ser la devolución de esos fondos, o de esos puntos de coparticipación, mejor dicho. Fíjense, y lo dijo el miembro informante de la comisión, el convenio ni siquiera establece la condición de la renuncia a los reclamos. Qué diferente, ¿no? Antes, para arreglar con la Nación, las provincias tenían que arrodillarse y firmar varias renuncias. Ahora, este gobierno le devuelve a las provincias los puntos de coparticipación que en su momento se habían cedido y ni siquiera les obliga a renunciar a los reclamos. Reclamos que la provincia de Misiones nunca hizo, que cuando salió el fallo, obviamente salieron a decir que iban a reclamar a la provincia. Claro, es muy fácil cuando el fallo ya estaba dictado. Había que hacerlo en su momento, pero eso significaba pelearse con la señora Presidente que manejaba el federalismo con la billetera y que esto significaba que las provincias y los municipios tuvieran que rendirle pleitesía para obtener recursos para hacer obras. Así que no hay que olvidarse de esas cosas y no mezclar. Si bien es cierto, nadie desconoce y ahora hay un INDEC que mide la inflación real y la publica, lo cierto es que los aguinaldos en esta provincia, que como dice el diputado Báez, se pagan en tiempo, no se pagan en forma como debiera, porque los aumentos, la mayoría de los aumentos de sueldo que se han dado en esta provincia, lo han sido lo que comúnmente se conoce en negro, o sea, con haberes no remunerativos, y por lo tanto eso incide obviamente en el aguinaldo, que debiera ser el medio aguinaldo que se paga a mitad de año y a fin de año, la mitad de lo que el empleado percibe por su trabajo. Pero lamentablemente, como estos aumentos se dan en negro, ese aguinaldo resulta bastante menos que la mitad del sueldo, el medio aguinaldo resulta bastante menos que la mitad del sueldo. Entonces, no debemos confundir ni tampoco creer que la culpa de todos los males es de este gobierno que comienza. Podemos discrepar, y eso está muy bueno porque es parte del juego de la democracia, pero destacar algunas otras cosas. Se critica el blanqueo y se habla de que hay capitales del narcotráfico que van a ser blanqueados. Mentira. El narcotráfico financió a través de los 3 muertos del triple crimen campañas políticas que no fueron las de Cambiemos ni de las de la Unión Cívica Radical. Y además de eso, se critican disminuciones en las retenciones. Las retenciones que se han disminuido han sido las del trigo, las del maíz, que posibilitan que esos cultivos se vuelvan a efectuar y la famosa frontera sojera no siga avanzando en nuestro país y haya otro tipo de cultivo. Es cierto, yo no coincido con la eliminación de la retención a la minería.
pero eso significa el 10% de la transferencia de recursos hacia el pueblo, como se pidió, con lo que significa el pago a los jubilados de los juicios que también el gobierno kirchnerista se negó sistemáticamente a pagar, interponiendo recursos y más recursos e inclusive no pagando a pesar de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este gobierno cumplió con un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y está acordando con las provincias la devolución de esos puntos porcentuales. Habría que recordar que los Kirchner, que gobernaron estos últimos 12 años la provincia, se negaron sistemáticamente a cumplir, por ejemplo, el fallo de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, que en varias oportunidades repuso al Procurador General de la provincia de Santa Cruz y que todavía está esperando ser repuesto en el cargo. Entonces me parece que no debemos confundir, debemos trabajar todos en pos de que a la Nación, a la provincia y a cada uno de los 75 municipios de Misiones le vaya mejor. Los recursos que han recibido han sido mayores que los que se han recibido en iguales periodos anteriores. Es cierto, hay inflación, pero también es cierto que hay un programa de gobierno que está trabajando para bajar esa inflación y para salir del estancamiento económico que tenía la República Argentina cuando asumió este nuevo gobierno. Y una última cuestión, porque se dice alegremente lo del endeudamiento. No es obligación para las provincias endeudarse, es opcional para las provincias endeudarse. Y si se endeuda la provincia de Misiones, gobernada por la Renovación hoy en día, y lo hace para emprendimientos productivos, enhorabuena, y que ojalá lo haga tomando créditos con buenas tasas, que son las que nos van a permitir salir del estancamiento en el que estábamos por estar en default hasta hace muy poco tiempo. Así que me parece que uno no puede dejar pasar alegremente que se digan ciertas cosas, más allá de que respeto las posiciones de cada uno, pero desde esta banca también tenemos que decirle al pueblo de la provincia de Misiones que acá hubieron 12 años de gobierno kirchnerista que le sacaron los recursos a las provincias, primero invirtiendo la masa coparticipable, llegando a coparticipar nada más que el 25%, cuando en otras épocas, como lo dijo el diputado Molina, la coparticipación superaba el 60%, la masa coparticipable. Y en ese sentido, bueno, obviamente la provincia de Misiones y todos tendremos que pelear para que algún día, si es que se puede, se sancione una nueva ley de coparticipación que beneficie un poco más a la provincia de Misiones, que está relegada hace tiempo en cuanto a los dineros que recibe, pero que no es de ahora, viene desde hace mucho tiempo de gobiernos que justamente no han sido del color político ni de la Unión Cívica Radical ni de Cambiemos, que gobierna ahora nuestra provincia. Muchas gracias.